Hola a todos. Okay. As you may know, or now you will know, Como today is sabrán payday, o and we sabrán have ahora, two hoy special es el guests Día de la from the Equidad en el Economic Pago y Advisor, tenemos dos Chair invitados Cecilia especiales Rouse and del member of Consejo the de Board Asesores today. Económicos. Chair Cecilia Rouse recently Eh, served as the Dean of the Cecilia Princeton Rouse School of sirvió Public como and decana International de la Affairs. Escuela She is de a Asuntos renowned Públicos e economist with Internacionales de Princeton, expertise centered in the economics of destacada economista con education and experiencia en equality. economía, Cecilia educación y previously served equidad. as a member of the Cecilia Council of Economic sirvió como miembro Advisors in the del Consejo de Obama-Biden Asesores administration Económicos del and gobierno on the National Obama-Biden Economic Council in the Clinton y administration. en el She's the first Consejo Económico African Nacional American del and is the gobierno fourth Clinton. woman to Es lead la the primera CEA in afroestadounidense the y la last cuarta 74 mujer years of en its encabezar esta existence. entidad en sus Heather is a 74 años longtime de economic existencia. counselor to President Biden Es and previously una served as consejera president and económica CEO of the de larga data Washington del Center for presidente Biden Equitable Growth y and sirvió National en Impact el of Centro de Structural Crecimiento Inequities on Equitativo Economic de Growth. She Washington. served as the chief Ella economist for sirvió Secretary como of State economista Hillary Clinton's principal para la secretaria 2016 de presidential Estado transition team and as an Hillary economist Clinton for a range of en think tanks su and the campaña Congressional Joint presidencial Economic Committee. They both have y quite some resumes. trabajó I'm going to turn it over en to la them. comisión. They will each make some Voy a brief dejarlos remarks con and ellas, we will harán take algunas breves questions when they declaraciones, actually have meeting responderán algunas with the preguntas. Si Vice tienen President, una who we'll have to reunión get to shortly thereafter. con la So with that, I will hand vicepresidenta, it over. tendrán que salir brevemente. Las dejo con ellas. Good afternoon. Buenas tardes. It's a pleasure to be here today. Es un placer estar hoy Today's aquí. Equal Pay Day, a Hoy day es that el Día is de a la Equidad de symbolic Pago, un día representation of que how far representa and how much women simbólicamente must work cuánto to catch más up to what en el men año tienen made que in the trabajar las previous year. mujeres para ganar Women lo mismo working que los hombres ganaron full-time el año year-round anterior. Las are typically mujeres paid que 82 trabajan cents for a every tiempo dollar paid completo to a todo el año, woman. en promedio les pagan It's a 82 reminder of centavos the por cada work dólar que that gana un remains hombre. to be done to Esto es un advance equity recordatorio de and lo que ensure that falta por all hacer Americans para have the garantizar la opportunity equidad to reach y their que full todos los potential. estadounidenses tienen la oportunidad de Because of alcanzar this gender todo gap, su women lose potencial. thousands of dollars a Debido a esta year brecha, and las mujeres hundreds of thousands pierden of miles dollars de in años cada wealth. año y It is cientos de miles de very dólares a rare lo for largo de Black sus and vidas. Hispanic women La to earn disparidad es más 63 notable cents entre las and mujeres negras e 55 hispanas, cents for que every ganan $85 63 y that a woman 53 earns. centavos What does por this cada dólar mean? que gana un hombre. ¿Qué So Black significa women esto? must work around 19 months to earn Una what a mujer white negra man tiene que would earn in trabajar 1 year. 19 For meses Hispanic para women, ganar it's lo que un hombre typically gana en un 22 año. months. Para So las what does this hispanas, really casi mean? 22 It means meses. I shouldn't be ¿Qué sitting here significa esto? today in Significa February que yo no because I should tendría be que estar somewhere in aquí August. hoy, sino So what debería are we ser doing en about it? agosto. President Biden Entonces, and Vice ¿qué President hacemos al Harris respecto? believe we must El begin presidente by Biden y passing la the Age vicepresidenta Discrimination Harris Act. piensan This que bill tenemos will que be an comenzar por important aprobar step towards ending la age ley de discrimination equidad en el through pago para ponerle fin a transparency la and accountability discriminación for salarial employers. con They believe transparencia y we must responsabilidad de provide los paid family empleadores. and medical leave, Hay que darle a las make it more familias affordable, and build atención médica pipelines for remunerada, training that enable hacer el women to cuidado access familiar higher-paying más jobs. They're also estable committed to raising pay for y child ofrecer care trabajos workers, mejor remunerados. preschool teachers, home También health aides, and others in the care ajustes economy. salariales And para taking aquellos que están additional en la steps to economía de boost wages servicios for y American atención, workers, such as raising the minimum incrementar los wage salarios para and los trabajadores, partnerships with incrementar el salario organizations mínimo y like empoderar a los labor and trabajadores both of which para are important contratación groups in colectiva y raising sindicalización, equity. para reducir la brecha We're salarial de making las mujeres. progress. My Hemos daughter's here avanzado. today. She's downstairs. And Mi when I was hija her está age, aquí, está the allá minimum abajo, y wage cuando yo gap was tenía about su edad, 60%, la compared to brecha the US salarial at era de 32% today. 60%. That Por said, there's ciento. still a lot of work to do. The Biden and Harris Hay mucho más administration is trabajo que working to hacer. make sure our El daughters gobierno have the same Biden-Harris está trabajando opportunities para que our nuestras sons hijas do, tengan las and to make mismas sure oportunidades que every nuestros American is hijos given a y fair para chance asegurar to que get ahead cada in this estadounidense country. tenga la These aren't oportunidad de simple salir adelante en este issues. país. They affect Esto no all es un asunto families, the femenino, ability of our afecta a economy todas to las familias, recover, and our nation's afecta la competitiveness. capacidad de With that, recuperación de nuestra I'll hand economía it over to y la Heather. competitividad del país. Los dejo con Heather. Thank you, Cecilia. Gracias, Cecilia. So the pandemic and the La economic crisis pandemia have y la crisis económica underlined the health and well-being han of subrayado women que and el children in the bienestar, United States. el bienestar de There las are now mujeres en los Estados Unidos 4.2 merecen million atención. fewer women working Hay than there were 4.200.000 in the fall of 2020, mujeres in menos large trabajando part because que las of que the había en pandemic. 2020, en gran medida Millions debido a of la women have pandemia. had to reduce their Millones de hours, mujeres han tenido que often reducir because sus taking care of horas the children con frecuencia is a debido a que están responsibility atendiendo a that los continues niños to fall y es una disproportionately responsabilidad on que women. desproporcionalmente recae en las Our mujeres. economic recovery Nuestra depends on recuperación económica addressing the depende barriers that que have kept women encaremos from full las barreras que participation han in the afectado labor la force. participación plena de las So mujeres here's the en la good fuerza news. laboral. La The buena American noticia es Rescue que el Plan plan de will rescate change para the Estados course of the Unidos pandemic. va a
cambiar el curso de la pandemia y va a generar asistencia inmediata y apoyo para las mujeres, las familias y sus comunidades. Algo crucial para tener una economía más equitativa. El plan va a incrementar los créditos fiscales por hijo a casi $3,000 por niño y más para los niños de menos de 6 años. Esto significa que una familia típica de 4 con 2 niños pequeños recibirá $3,200 adicionales en asistencia para cubrir los costos asociados con la crianza de los niños. Esto va a beneficiar a 66 millones de niños. El plan también va a incrementar el crédito fiscal para 17 millones de trabajadores en más de $1,000, beneficiando a cajeros, personas que sirven comidas y ayuda doméstica. Durante esta crisis, muchas de estas personas son mujeres y mujeres de color. El plan también amplía la asistencia por cuidado infantil, ayudando a los proveedores de atención médica, especialmente mujeres de color, y le va a dar a las familias un crédito fiscal adicional para que puedan recortar lo que gastan en cuidado infantil. Podrán recibir casi la mitad en reembolso por lo que gastan en cuidado infantil, lo que representa hasta $4,000 por un niño y hasta $8,000 por 2 niños o más. Cuando se suma todo esto, estamos hablando de medidas históricas que no solamente van a ayudar a rescatar nuestra economía, van a ayudar a apoyar a las mujeres de nuestro país y a sus familias. Pero como decía Cecilia, tenemos que hacer más para cerrar la brecha salarial y para asegurar que las mujeres, especialmente las de color, tienen una oportunidad de salir adelante. Y con esto pasamos a sus preguntas. En cuanto a la brecha económica salarial, en la campaña el presidente decía que quería que la Reserva Federal cerrara estas brechas y que midieran el avance para corregir las disparidades económicas. ¿Nos pueden decir qué han hecho hasta el momento en eso? ¿Sigue siendo esto de interés para la Casa Blanca, trabajar con el Congreso para enmendar la legislación? Con gusto. Yo no puedo hablar exactamente de eso en este momento, pero sí le puedo decir que este gobierno en general está comprometido a encarar las desigualdades raciales. Puedo decir, por ejemplo, que estamos utilizando estadísticas para entender el impacto de nuestras políticas. Estamos estudiando lo que pasa en la economía. Queremos ver cómo afecta esto no solo al promedio, sino a los grupos individuales. Y como he mencionado, cuando se presentó el testimonio ante el Congreso, se destacaba el hecho que la Reserva Federal está considerando esto en la política monetaria. No solamente está viendo la tasa promedio de desempleo, también quieren ver que la economía esté funcionando bien para todos. Así que estamos muy atentas de eso. Muchos estadounidenses pensaban que con educación se podía cerrar la brecha y las desigualdades raciales, pero si ven el nivel de graduación, hay una diferencia entre hombres y mujeres, edad. ¿Por qué la educación no ha dado más resultados? Esto fue crucial en la conformación de, por ejemplo, el caso de mi hija. Sabemos que las mujeres que tienen más años de escolaridad, esto es muy importante, pero sabemos que hoy en día las mujeres se están educando más que los hombres. ¿Por qué no están contribuyendo más? Hay otros factores. Vemos que la brecha salarial entre los jóvenes es bastante estrecha, pero se va ampliando cuando las mujeres tienen familias. Por eso que tenemos que atender estos factores en la economía para que no solo las mujeres, todos los trabajadores puedan balancear la vida familiar con la vida laboral. Es muy importante que haya flexibilidad en el ambiente de trabajo para balancear las responsabilidades. Por ejemplo, Golding y Harvard mostraban que en algunas áreas, por ejemplo, como en las farmacias, se puede tener más flexibilidad. Hay trabajo que hacer y esto va a ayudar especialmente a las mujeres y a todos los grupos a tener una economía más próspera para todos. En cuanto a las estadísticas de 4.200.000 mujeres menos en la fuerza laboral, el presidente ha dicho que las mujeres están saliendo de la fuerza laboral
por la pandemia y esta es una emergencia nacional. Hay medidas adicionales bajo consideración para reincorporar mujeres a la fuerza laboral como parte del plan de reconstrucción. ¿Y qué se puede hacer para atraerlas de nuevo? Buena pregunta. Y lo más importante que tenemos que hacer es, durante esta pandemia, las medidas que estamos tomando son parte del plan de rescate para Estados Unidos para lidiar con la crisis de salud, la vacunación. Todo eso va a ser un paso importante para que las escuelas puedan reabrir con seguridad y haya fondos como parte de la inversión histórica de este plan en centros de cuidado infantil para que puedan reabrir con seguridad. Parte de lo que estamos viendo se debe a que las mujeres son responsables de atender a los niños, las escuelas no están abiertas, las familias están tratando de balancear el trabajo y la atención infantil, que no tienen el cuidado adecuado. Creo que esto tiene un papel muy importante para poder volver a la fuerza laboral. Y hay múltiples facetas de esto. En algunas áreas de la economía donde hay un número muy elevado de mujeres, por ejemplo, la reapertura de las escuelas, de los centros de cuidado infantil, allí hay muchas plazas laborales tradicionalmente ocupadas por mujeres. Con el tiempo, como decía Cecilia, tenemos que asegurarnos de tener una base sólida en este sector de la economía. Estos temas de cuidado infantil también tienen que ver cómo vamos a ayudar a las familias que necesitan ayuda adicional, el envejecimiento, discapacidades y el permiso familiar remunerado. Todo esto se puede hacer posible para que estas personas sean miembros activos de nuestra economía y nuestra sociedad. Lamento interrumpirlas. En cuanto al plan de infraestructura, específicamente, ¿qué creen que se puede hacer y qué papel tiene en todo esto la existencia en tener un aumento en el salario mínimo federal? ¿Cómo van a convencer al Congreso de que esto es esencial? Bueno, yo puedo referirme a eso. Sabemos que el presidente ha sido muy claro durante la campaña y en el gobierno en cuanto a sus valores y hacia dónde quiere llevar la economía. Nos concentramos en cómo profundizar y afianzar a la clase media. ¿Y por qué el Día de la Equidad en el Pago? Porque sabemos que las mujeres son una parte fundamental de la fuerza laboral y de la clase media. Y él ha sido muy claro apoyando el aumento del salario mínimo a $15 por hora. Este es el tipo de enfoque que necesitamos a medida que se va construyendo la agenda. Él nos ha pedido que nos concentremos en eso. Además, tenemos que asegurarnos que la economía se enfoca en afianzar la competitividad estadounidense para que funcione para todos, no para algunos, sino para todos en el país. Y debo añadir que este plan es una inversión en el futuro, en las inversiones inteligentes para propiciar el crecimiento. La idea es no solamente incrementar el tamaño del pastel, sino que a todo el mundo le toque una porción. ¿Piensan incluir algunas iniciativas para que las empresas del sector privado actúen más prontamente? No podemos hablar de los detalles específicos. Estamos buscando las maneras más efectivas de hacer estas inversiones que son tan importantes para nuestra economía. El que haya apoyo para las mujeres es una cosa, pero habrá medidas concretas en la legislación para que estas 4.200.000 mujeres tengan empleos. Esa es la meta del plan de rescate. La finalidad es salir de la pandemia y ayudar a los negocios viables a seguir operando, ayudar a los trabajadores que necesitan asistencia para pagar sus viviendas
cómo alimentar a sus familias para que sigan activos y no sientan que se han caído para siempre. Mientras más dure la crisis económica, más difícil será que los trabajadores vuelvan. Así que este es el enfoque del plan de rescate para Estados Unidos. Encarrilarnos para que para el año que viene estemos prácticamente en pleno empleo. Gracias a ambas por venir. Es un placer haberlas tenido aquí. Un par de puntos para ustedes. Como saben, esta tarde el presidente y la primera dama estarán con Megan Rapinoe y miembros del equipo olímpico, de equipo de fútbol de Estados Unidos, en una ceremonia conmemorando el Día de la Equidad de Pago. El primer caballero está en San Luis en una sesión sobre la equidad en el ámbito laboral. Como han indicado, esta pandemia y la crisis económica han socavado la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. El plan de rescate para Estados Unidos brinda asistencia en este sentido, amplía la asistencia por hijos y le da a las mujeres y a las familias el alivio que necesitan y establece $130 mil millones para ayudar a las escuelas a servir a los estudiantes y reabrir. Ayer, en el aniversario de la Ley de Cuidado Médico Accesible, el presidente viajó a Ohio. Fue un excelente viaje. Se quiere ampliar el seguro médico para todos, extendiendo la fecha de registro. Quiero reiterarlo porque esto fue al final del día. El presidente promulgó la ley de salvar vidas, un proyecto de ley bipartidista que permitirá brindar vacunas a todos los veteranos y para la vacunación de las familias de veteranos. Es un testimonio de lo que puede hacer el gobierno cuando trabajamos juntos. Él agradece el liderazgo de las comisiones de asuntos de veteranos en la Cámara y en el Senado, a sus presidentes y a los líderes de las minorías. Como anunciamos esta mañana, para darles más detalles, el presidente viajará a Pittsburgh, Pensilvania, la semana que viene, el 21 de marzo, donde ofrecerá un discurso para hablar de su plan para la reconstrucción de la economía en los próximos días, y por eso había cierta reserva en darles detalles. Seguirá hablando con su equipo económico para finalizar detalles de su propuesta, incluyendo la escala, alcance y componentes políticos. Se va a concentrar en invertir en los trabajadores estadounidenses, en asegurar que se recompensa el trabajo y no solamente la riqueza, algo que él prometió durante su campaña presidencial. Preguntas. Sobre el tiroteo en Colorado, el presidente dijo que el Congreso tiene que actuar. El líder del Senado, Schumer, dijo que el Senado quiere actuar, pero la vicepresidenta Harris decía hoy en CBS que ella pensaba que el cambio se producía después de lo ocurrido en Sandy Hook. ¿Por qué el presidente cree que este momento es diferente y cómo ha cambiado la posición de su gobierno? Porque se va a aprobar ahora lo que no se aprobó en el pasado. El presidente y muchos estadounidenses comparten esta percepción. Cuando vimos el asesinato de 20 niños, 6 adultos asesinados, pensamos que eso iba a cambiar la tendencia en el Congreso. Hemos visto estadísticas en todo el país que reflejan apoyo para las revisiones de antecedentes, el apoyo de casi el 80% de la población, incluyendo de personas que tienen permiso de tenencia de armas. Hemos visto medidas tomadas en el Estado desde entonces. En algunos casos los estados son los líderes en esto, como hemos visto y lo hemos visto en otras áreas de política, pero el presidente, que ha estado en la vida pública por más de 50 años, sería el primero en decirles, si estuviera aquí, que porque no se logra un resultado a la primera, significa que uno deba rendirse. Tristemente, las tragedias como las que vimos esta semana y la semana pasada, los tiroteos masivos, los asesinatos de inocentes, todo esto es un recordatorio de cuán importante y vital es todo esto. El presidente ha hablado de esto, como lo hizo ayer, habló de la importancia de trabajar con el Congreso e hicieron referencia a que si queremos algo permanente y perdurable, tiene que ser por vía legislativa. Él piensa eso, pero también hay medidas ejecutivas bajo consideración y vamos a seguir trabajando internamente y hay mucho que se puede hacer como presidente y como vicepresidenta. Hoy fue la primera oportunidad de muchos en los medios de ver la situación en la frontera sur. Es el primer intento de transparencia. ¿Qué más podemos esperar en este sentido para poder evaluar la situación?
Bueno, como habrá notado, sé que ustedes cubrieron esto, pero para reiterar dónde estamos, hay una delegación del Congreso y de la Casa Blanca que viajó a la oficina de reasentamiento de refugiados. Hay una cámara que va a ser parte de este recorrido. Estas imágenes son para todas las cadenas, para que ustedes todos puedan ver, como miembros de los medios, y puedan analizar estos videos. Y seguimos comprometidos con la transparencia y seguimos trabajando con entidades para crear vías para el acceso de los medios y visibilidad en estas instalaciones. El balance es privacidad, como saben. También estamos en medio de una pandemia y estas instalaciones no pueden convertirse en centros de prensa continuos, pero queremos ampliar la transparencia y brindar acceso adicional. Thank you, Jen. A couple questions on guns and the AAPI representation. At what point would President Biden consider ¿En qué punto el presidente Biden consideraría una medida ejecutiva en lugar de seguir esperando por el Congreso? ¿Cuántas medidas más tienen que caerse antes que él intervenga? Él considera vital tomar medidas en dos aspectos. Primero, porque, como dijo la vicepresidencia, el trabajo legislativo en el Congreso tiene efectos más permanentes. Las medidas ejecutivas son muy importantes para todos los presidentes. En este momento hay discusiones y análisis internos de qué se puede hacer. Esto lleva semanas. Aún antes de estas dos tragedias, el presidente quiere avanzar en este sentido también. Así que la respuesta es, no hay que esperar a que las cosas se caigan. ¿Cuál es el curso más probable? Buena pregunta, yo me lo pregunto también. Este es un proceso en marcha. Debo decir que su posición y la de la vicepresidencia y nuestro equipo político es que no se trata solamente de encargar el tema del acceso a las armas. También se están considerando proyectos de ley sobre revisión de antecedentes. También se trata de la violencia en las comunidades, múltiples asuntos que todos coadyuvan a estas situaciones de muerte. then on the other issue, the White House had conversations with La Casa Blanca tuvo conversaciones con las senadoras Duckworth y Hirono fraud is the y question expresaban el tema de quién asesora al presidente Biden que venga de la comunidad de ascendencia asiática y Asia-Pacífico. who in the AAPI community is having ¿Quién? conversations with ¿Qué miembro de la comunidad tiene conversaciones directas con el presidente sobre lo que está ocurriendo? Usted mencionó a Cedric y a Susan Rice. Estas sesiones van a continuar. Obviamente la vicepresidenta, que siempre es la primera y la última en estas reuniones para hablar de la violencia y las amenazas que hemos visto en los últimos meses contra la comunidad Asia-Pacífico. Como miembro de esta comunidad, esto es muy importante para ella y como destacamos en una nota de prensa de anoche, también estamos añadiendo una persona de enlace con la comunidad Asia-Pacífico para que sus voces se escuchen no solo en medio de una crisis, sino en términos generales. Y esto tendrá que tengan una posición destacada en la mesa. the one over in public engagement. Y esto se notará en la actuación pública. Esto fue lo que anunciamos anoche. Habrá una nueva posición de alto nivel. Así es. Portfolio or Esta persona también tendrá un portafolio político. Puedo darles detalles más específicos. En todas estas funciones típicamente tienen una posición en la mesa para lidiar con múltiples asuntos, ya sea clima, violencia en las comunidades. Voy a ver si hay algo más específico. Todavía la persona no ha sido contratada, esto se anunció apenas anoche. We were talking yesterday about executive action on gun reform. Usted está hablando de medidas ejecutivas. El presidente ha dicho que quiere ver que el Congreso actúe. Va a presentar su plan de reforma a las leyes sobre armas.
directamente, es algo que se pudiera originar aquí sin tener que esperar por el Congreso? Muy buena pregunta, y ciertamente hay múltiples piezas de legislación que se han presentado. Algunas han pasado ya por la Cámara. Hay propuestas de ley de la senadora Feinstein, de el señor Cicilline. El presidente trató de que esto se aprobara en los 90 cuando estaba en el Senado. Hay una serie de medidas que se pueden tomar. Lo que está viendo el equipo ahora es cuáles son las leyes que tenemos, cuáles son las brechas que necesitan ser atendidas, qué propuestas pasadas se pueden volver a presentar. No estamos hablando de algo independiente. Estamos analizando múltiples puntos de vista para ver si esto nos puede ayudar a mover la piedra. El presidente ha hablado con familiares de las víctimas del tiroteo en Colorado. No tengo detalles de las llamadas. Obviamente él tiene una profunda conexión con esta sensación de pérdida. No siempre se dan sinopsis de estas llamadas. Voy a verificar y ver si él se siente confortable compartiendo esto con ustedes. ¿Qué nos puede decir de la Fuerza de Reunificación de Familias? ¿Ha logrado reunificar niños y familias? Mucho de esto ha ocurrido a través de abogados en la comunidad de las entidades no gubernamentales. Habrá una actualización en el día 120. Será un reporte del Departamento de Seguridad Nacional, así que no sé si va a haber avances informativos sobre esta materia, pero se está trabajando con expertos externos. Estamos en contacto, pero la primera actualización se dará a conocer en 130 días. ¿Por qué el presidente esperó hasta que hubiera otro tiroteo para hablar de la violencia armada en el país? Él lo hizo. Publicamos una declaración en su nombre en febrero, en el aniversario del tiroteo en Florida. Él ha encarado esto antes y lo sigue haciendo como presidente. Y como sabes, Jeff, ya que lo ha cubierto por mucho tiempo, esto es un tema que le apasiona y ha sido así a lo largo de toda su carrera. Él luchó para que se aprobara la ley Brady, para que se proscribieran las armas de asalto bajo el gobierno de Obama, y ha puesto en práctica una docena de medidas ejecutivas para que haya más seguridad en las comunidades, y él seguirá trabajando en esto como presidente. El presidente tiene una voz sin precedentes, pero a 60 días de haber iniciado su presidencia, todavía no ha hablado de la violencia armada ante el país. ¿Qué nos dice eso de su compromiso o del capital político con el que cuenta? Todos han estado siguiendo las tragedias y tiroteos que ha visto nuestro país en los últimos años y décadas. Sabe que esto es algo que es muy importante para el presidente. Su carrera es evidencia de eso. No creo que sea cuestión de contar cuántas palabras ha dicho o sus antecedentes, donde ha luchado con la ley Brady, con las armas de asalto. En algunos casos no hubo éxito, como decía antes, lo sabemos, pero esto es algo a lo que le va a meter el hombro, va a trabajar con miembros de ambos partidos, y él va a hacer campaña por estos proyectos de ley. Las víctimas de la violencia quieren ver el impacto que esto ha tenido en sus vidas. En cuanto a la frontera, hoy se dio acceso a una instalación de donde quieren mudar a los niños. ¿Qué tal acceso a donde actualmente se está recluyendo a los chicos? ¿Por qué se escogió este local? Este es el primer paso en un proceso de darle más acceso a los medios. ¿Y cuándo se va a tomar esa decisión? ¿Es este el único acceso o habrá más? Creo que esto sigue en marcha. Queremos dar cobertura a todos los medios. En el campo de la televisión, una sola cámara le puede dar contenido a todas las cadenas. Queremos seguir trabajando en cómo incrementar el acceso. Pero eligieron la institución modelo, no la más problemática.
Estamos de acuerdo en que los centros de la patrulla de fronteras no fueron concebidos para albergar niños. Los niños se deben procesar más rápidamente. Ese es el foco de nuestra política, como sabes, Jeff. Y también esto se está convirtiendo en un tema de salud pública por el número de chicos que están pasando por estas instalaciones. Estamos trabajando con la patrulla de fronteras y con el Departamento de Salud y Servicios Sociales para encarar el problema. ¿Puede darnos una actualización sobre... Mire, la semana que viene tendremos una reunión. No sé si tengo una actualización, salvo decir que queremos un diálogo estratégico con el gobierno de Irak en el mes de abril. Las reuniones van a aclarar que las fuerzas de la coalición están en Irak bajo invitación del gobierno iraquí para entrenamiento y asesoría a las fuerzas iraquíes para que ISIS no se pueda reagrupar. Estamos comprometidos con la soberanía de Irak. Queremos discutir esto, hablar del futuro de nuestra alianza, y eso será la semana que viene. Hay un tema recurrente en la relación con Alemania. ¿Cuán pronto se aplicarán las sanciones? Y el presidente ha tenido la posibilidad de discutir esto con la canciller de Alemania. Mire, si él tiene una reunión con la canciller de Alemania, le aseguro que no hay ninguna prevista en este momento, pero seguimos pensando que el acuerdo es pernicioso, pero no tengo nada que añadir. 14 estados han lanzado una querella contra el presidente por el tema del oleoducto. ¿Cómo van a hacer en este ambiente legal? Primero que nada, los empleos en el sector petrolero y de gas no están desapareciendo. Estamos hablando de mantener la producción de gas y petróleo en los años por venir. Queremos que el país sea pionero en la revolución de la energía limpia. Hay una gran oportunidad de generar empleos. El presidente quiere que haya más empleos sindicalizados, bien remunerados. Ese es su compromiso. Hay desinformación sobre qué es lo que esto implica. No estoy hablando de los medios, digo en general. Hay empleos existentes, las concesiones actuales van a mantenerse. Y sobre el tema de las armas, dado el historial de la gente que ha querido establecer control de armas en este país, se le está dando consideración al tema de la segunda enmienda y encararlo desde esa perspectiva constitucional. ¿Es eso algo que el presidente considera necesario 70 años después de la revolución? Nadie ha hablado de revertir la segunda enmienda. Se trata de tener medidas de sentido común que le den más seguridad a nuestras familias, comunidades, niños. La mayoría del país apoya las revisiones de antecedentes. La mayoría del público no piensa que la gente deba tener armas de asalto. Nos estamos concentrando en eso. Nuevamente, un demócrata, miembro del mismo partido del presidente, quien dice que no apoyaría estas restricciones. ¿Pueden convencer a los republicanos de aprobar este proyecto de ley para que puedan solventar el problema de algún demócrata que no apoye el plan? El presidente todavía no ha contado los posibles votos, pero hay que ver, él considera que esto es muy importante. No debe ser un asunto político la seguridad de nuestras comunidades. Él está viendo qué es lo que ha dado resultado en algunos estados, cosas que sabemos ahora que no sabíamos hace 10 años. Así que él va a seguir presentando ese mensaje. El gobierno Biden
dice que el gobierno no ha tenido asiáticos estadounidenses en posiciones de poder por mucho tiempo. ¿Cuáles son los planes del presidente para tener un gobierno altamente representativo? El presidente sigue comprometido a que el sistema sea el gobierno más diverso en la historia. Esa sigue siendo la meta. Hemos avanzado mucho. Tenemos el gabinete más diverso en la historia, pero vamos a seguir avanzando. Tenemos personal del más alto nivel del gobierno y vamos a seguir buscando formas de elevar estas voces a los más altos niveles del gobierno. Ciertamente hay posiciones en el gabinete, son 15 miembros hasta ahora. Catherine Tai, quien recibiu apoyo abrumador en el Senado y fue confirmada. Julie Su en el Departamento del Trabajo, Kirani Ahuya en la oficina de personal. Así que vamos a continuar y obviamente hay más posiciones que llenar. La posición del presidente es que necesitamos escuchar, y esto es un componente esencial de nuestra comunicación con miembros del Congreso, también con líderes en las comunidades, como hicieron él y la vicepresidenta el viernes pasado, porque esto es tan importante cuando hablamos de políticas, que miembros de nuestro gobierno tengan sesiones de escucha en las comunidades para determinar cómo encarar estas necesidades. Obviamente hay personal, vamos a seguir trabajando en ello. Ese es el enfoque de nuestra política en este momento. El presidente ha hablado también de sus planes de forjar una coalición, aunque sus políticas no cuentan con el apoyo de muchos demócratas moderados. Cuenta con el apoyo de la mayoría de la población del país. Es un hecho. Este es un tema que él ha considerado desde hace mucho tiempo, que nadie necesita tener un arma de asalto, que esto no debe ser parte de las armas a las que la gente puede tener acceso en este país. ¿Está preguntando con quién ha hablado? Él se está comunicando con cabilderos, con distintos grupos, propietarios de armas. Algunos apoyan una proscripción de las armas de asalto. Está hablando con líderes de estados y obviamente ha tenido conversaciones con miembros a quienes conoce desde hace ya algún tiempo. Y se está tratando de determinar si hay un camino para seguir adelante. Dos preguntas en cuanto a la marihuana. Adelante. La vicepresidenta Harris ha dicho que ella fumó marihuana en el pasado. Dijo que esto alegra a la gente, que el mundo necesita más alegría. La mayoría de la población parece apoyar la legalización, pero la semana pasada se decía que hay docenas de empleados de la Casa Blanca que han sido sancionados por uso de marihuana. 5 casos estuvieron en Twitter. ¿Por qué se está haciendo esto? Considerando que está el tema de uso de drogas por parte de Joe Biden y demás. Lo que estamos tratando de hacer es de trabajar con los servicios de seguridad que hacen estas determinaciones sobre quién es apto para servir en el gobierno. Yo serví bajo el gobierno Obama-Biden. Antes las reglas eran más rigurosas, así que no es una opinión personal de nadie. Se trata de un proceso de la historia y modernizarlo, entender que la marihuana es legal en muchos estados del país, pero sigue siendo ilegal en el ámbito federal. Mencionaba la semana pasada que 5 individuos que ya no están trabajando en la Casa Blanca, había inquietudes de seguridad y eso es lamentable, ciertamente, pero lo que tratamos de hacer es de permitir que haya más miembros del equipo que no han podido seguir sirviendo en gobiernos anteriores, que lo hagan ahora, actualizando nuestras políticas, coordinado con los servicios de seguridad.
presidente Biden pudiera hacer cambios unilateralmente. Si la marihuana fuera legal en el ámbito federal, sería diferente, pero creo que no tengo más que decir sobre esto. Y en cuanto a las personas despedidas, no tengo más estadísticas, salvo que hubo múltiples personas que no pudieron servir en gobiernos pasados y por nuestros esfuerzos para modernizar y trabajar con los servicios de seguridad, ahora sí lo pueden hacer. ¿Otra pregunta? Esto es un poco un misterio. Where's the cat? Okay. El año pasado hubo un reporte del Senado que decía que la esposa del exalcalde de Moscú le pagó a una empresa asociada con el hijo del presidente más de $3 millones. Estos pagos no se explicaron. ¿Es eso cierto? ¿Y qué se pagó con ese dinero? No creo que esto tenga evidencia. Si la tienen, podemos hablarlo. ¿No han preguntado sobre esto? No estoy familiarizado con esos reportajes. ¿Cuándo esperan escuchar del presidente sobre la retirada de fuerzas de Afganistán? Buena pregunta. Como saben, el secretario Blinken está en Bruselas hablando con nuestros aliados en la OTAN. Ayer estuvo con la prensa. Debo destacar un par de puntos que él mencionaba. Después paso a su pregunta. El punto en este momento es compartir nuestra posición con aliados vitales en la OTAN. ¿Cuál es la perspectiva de ellos? ¿Hacia dónde quieren ir? Y como dijo el presidente la semana pasada, es difícil y la Secretaría de Estado lo reiteró. Lo que sea que hagamos va a estar informado por las acciones de nuestros aliados y socios. El presidente está hablando, por supuesto, con miembros de su equipo político respecto a qué es posible y esperamos tener una actualización en el corto plazo. Pero no le puedo decir exactamente cuándo. Depende de su proceso de toma de decisiones. En cuanto a política exterior, entiendo que el Ejecutivo está apoyando a COVAX y está agilizando la producción. ¿Cuál es la posición del presidente respecto a la solicitud de más de 54 países y de legisladores que quieren que se den vacunas a través de la OMS? La prioridad del presidente es salvar vidas, ponerle costo a la pandemia en Estados Unidos y, por supuesto, en el mundo. Eso incluye invertir en COVAX, trabajar con aliados para producir 1.000 millones de dosis de vacunas, para reconstruir alianzas. Estamos buscando mecanismos de colaboración y para determinar la eficacia de potenciales vacunas para salvar vidas. Hay múltiples formas en las que estamos combatiendo la pandemia global conjuntamente con la comunidad internacional. No tengo ninguna actualización sobre patentes. Considera que proteger la innovación, la propiedad intelectual de Estados Unidos de las farmacéuticas es más importante que agilizar la salud mundial. Entiendo su pregunta. Estamos considerando todas las opciones bajo la premisa de si esto va a salvar vidas, cuántas vidas, y canalizar nuestros recursos según sean más efectivos. Buena parte de esto es trabajar con la OMS, nuestros aliados, con COVAX. Y, por supuesto, cuando sea posible, compartiremos vacunas, como estamos haciendo ya con Canadá y con México. Estamos sopesando otras acciones. En este momento, el enfoque es lidiar con la pandemia en Estados Unidos, considerando que más de 1.000 personas están muriendo cada día. ¿Está considerando el Ejecutivo unirse a un grupo de naciones suramericanas para hacerle resistencia a China? ¿Cuán grave es para este gobierno
la actuación de China. ¿Considerarían esto en otras regiones? Por ejemplo, el sudeste asiático o África. Es un reto, es un problema que estamos siguiendo de cerca. Se trata de sobrepesca en ciertas partes del mundo. Nuestro equipo de seguridad nacional está estudiando esto con mucho cuidado y ver si hay una actualización. Y hablando de vacunación de empleados federales, dependiendo de donde esté uno, hay reglas diferentes. Se está considerando en la Casa Blanca el ampliar el acceso a las vacunas para los empleados del gobierno federal. Buena pregunta, tendré que hablar con nuestro equipo del COVID. Por supuesto, en cuestión de un mes todos serán elegibles, incluyendo empleados gubernamentales en Virginia, el Distrito de Columbia y creo que Maryland también, no quiero dejarlos por fuera. Veré si hay elementos más específicos sobre esta situación. En cuanto al derecho al voto, el Senado está debatiendo su versión del proyecto de ley. Ha habido algunos momentos de fricción en la Cámara. ¿Qué piensa hacer el presidente? ¿Va a hablar con su equipo o tiene un equipo designado para trabajar en esto? Estamos trabajando muy de cerca, estamos negociando, se están haciendo cambios, cosa que era de esperarse, pero muchos senadores le han dado un poco la espalda a este tema. Este es el proceso normal. Nuestro equipo va a recibir actualizaciones periódicas y nosotros seguimos involucrados. El señor McConnell dice que no lo han invitado a la Casa Blanca ni a conversar con el presidente. Creo que él corrigió esa declaración. El señor McCarthy dijo que había tratado de recibir una invitación para venir a la Casa Blanca. El presidente tiene planes de tener alguna reunión con líderes republicanos. Seguro que sí. Ha habido una limitación por el COVID de eventos públicos en la Casa Blanca. Algo muy importante, esto tiene que ver con múltiples reuniones que se han realizado. Él ha tenido reuniones en la oficina oval y seguirá haciéndolo. Y allí han estado miembros de comisiones o miembros de jurisdicciones específicas. Él tiene una amistad de larga data con el líder McConnell. Han hablado regularmente. No voy a leer todas las preguntas o comentarios. En cuanto a los vacacionistas, especialmente en Florida, el presidente ha sido actualizado sobre esta situación y tiene planes de hacer un llamamiento público a la gente. Nosotros lo seguimos de cerca. El presidente es informado regularmente. Él ha visto las noticias gracias a todos ustedes. Estos vacacionistas se han congregado más de la cuenta. Se están tomando medidas localmente en respuesta a estas situaciones. También le estamos dando seguimiento. No tengo mucho más que adelantarles, salvo que él se dirigió al grupo de amotinados directamente. Nuestro mensaje se ha estructurado de manera clara. Seguimos luchando contra el virus. Tenemos que mantenernos alertas, usar mascarillas, lavarnos las manos. Y esto toca a todos aquellos que piensan que no tienen por qué ceñirse a recomendaciones del gobierno. El presidente viajará a Boulder. No tengo actualizaciones. Como saben, esta tragedia ocurrió hace unas 36 horas y obviamente esto será en consulta con autoridades locales que sé que todavía están digiriendo lo sucedido en sus comunidades, trabajando en la sanación de las comunidades. Él habló con el alcalde esta mañana y ayer habló con el gobernador y seguimos en contacto estrecho. La semana pasada el secretario Blinken y Jake Sullivan se reunieron con sus contrapartes chinos. Se habló de la política hacia China
¿Hay algún tipo de política específica bajo el gobierno Biden? Sé que el presidente ha hablado con el secretario Blinken. Obviamente hablaron sobre múltiples asuntos de seguridad nacional, procesos de seguridad nacional. En este momento estamos teniendo consultas estrechas con nuestros aliados y socios. Como saben, el secretario de Estado está en Bruselas y seguiremos trabajando sobre el tema de China cuando sea de interés para el pueblo estadounidense. Estamos consultando internamente y con nuestros socios y aliados. Sobre la inmigración legal, se dice que están considerando la emisión de tarjetas de salud que indiquen las vacunas y que la gente está al día. Debe haber medidas adicionales, controlatorias y de control. Parte de la razón por la que queremos actuar sobre inmigración en el Congreso es para agilizar el proceso a múltiples niveles, incluyendo las visas D, que son para muchas personas, como usted dice. Muchos indoestadounidenses han sufrido considerablemente por el COVID. Por ejemplo, el tema de los países que están en esta situación. Pero todavía hay protestas sobre la puesta en práctica de esta legislación. ¿Qué va a hacer el presidente sobre esta materia? El presidente va a reiterar que él cree que debe haber procesos más ágiles. El sistema inmigratorio está deteriorado en muchos aspectos y el presidente está ansioso para que el Congreso actúe cuanto antes. Sobre las armas, usted hablaba de reuniones bipartidistas. ¿Puede decirnos cuál ha sido la interacción del presidente con el Congreso sobre control de armas? ¿Ha hablado con el senador Manchin sobre su oposición a la verificación de antecedentes? No tengo reuniones que adelantar. Este es un tema muy importante para muchos en el Senado. No tengo duda que él ha tocado este tema con legisladores en los últimos 2 meses de su presidencia. Él estuvo en Ohio todo el día ayer con una agenda llena. No recibió ninguna llamada, pero él va a seguir trabajando en esto para discutir acciones. En cuanto a la sesión conjunta del Congreso, no hay una actualización. La semana que viene habrá un discurso. Él sigue comprometido a hablar ante una sesión conjunta, pero no tengo detalles específicos. Hay un reporte que salió hoy donde dijo que el presidente estaba preocupado por su agenda económica. ¿Quién está involucrado en esto? Debo decirles que a los presidentes les encantan los historiadores. Este es el segundo presidente para el cual trabajo. Es importante saber qué funcionó o no funcionó en el pasado y tener perspectiva en base a eso. Él se reunió con historiadores hace un par de semanas. Veré si hay más detalles que les podamos dar. La idea era tener una conversación franca sobre los retos que enfrenta nuestro país y analizar la historia. Es un momento de reflexión. Sé que no nos puedes dar detalles específicos, pero el presidente ha sido informado por su equipo económico. ¿Es este un plan de infraestructura? ¿Es parte del plan de reconstruir mejor que presentó el presidente? ¿De qué se trata? Nuestra agenda de reconstruir mejor incluye una serie de componentes de los que se habló en la campaña y, por ejemplo, modernizar las leyes impositivas
el reconocimiento al trabajo, no a la riqueza, incrementar el acceso al cuidado infantil, invertir en las comunidades. Hay múltiples elementos que él mencionó en la campaña y en este momento, cuando está hablando con su equipo económico y con sus asesores, se trata de ver cuál es el alcance, los elementos de la propuesta. Y él va a presentar dicha propuesta la semana que viene. Cuando la Casa Blanca confirme todas estas posiciones, esta cifra de 3 billones es el máximo o es apenas el comienzo. Esto no va a estar todo en el discurso de la semana que viene. Él habló de esto en la campaña y en este momento él está teniendo conversaciones sobre el alcance de estas propuestas. Hay muchas formas de ponerlas en contexto. No tengo nada que añadir. Hablando de alcance, esto se puede fragmentar, pero no es imprescindible. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente sobre infraestructura? Hay muchas formas de ver la infraestructura. No me puedo adelantar. Esto será parte del informe sobre el impacto en las comunidades, pero hay elementos como la infraestructura cibernética. Hay múltiples maneras de analizar este problema. El plan de este paquete es lo que él va a proponer en cuanto a aire. ¿Qué pasa con las familias que ganan hasta $400,000 que no pagarán un solo centavo bajo el potencial plan del presidente? El 98% de las familias. ¿Y los individuos qué? Si usted es un usuario, pero solo ha pagado una fracción. Ningún individuo que gane menos de $400,000 tendrá que pagar más impuestos. Así que, por ejemplo, una pareja que gane $3,500 recibirá un suplemento considerable al mes. Tradicionalmente los impuestos se hacen dobles. Tendremos más detalles en nuestra propuesta. Ese es un compromiso que él hizo. Tendremos más detalles cuando presentemos la propuesta. Individualmente, entonces, un individuo que gane menos de $400,000 no pagará un centavo más. Correcto. ¿Puede hablarnos de Major y Champ? Estaba esperando por eso. Champion y Major están de vuelta aquí. Estuvieron con la primera familia en Camp David. Regresaron el domingo. No sería fuera de lo común que viajaran regularmente a Delaware, igual que lo hacen el presidente y la vicepresidenta. Pregunta fuera de micrófono. Pregunta fuera de micrófono. Ciertamente Colin tiene experiencia, tiene las calificaciones necesarias y es un dechado de perspectivas para esta posición en el Departamento de Defensa. El presidente está ansioso por su confirmación. Para cerrar la brecha sobre lo que dijo el señor McConnell, dijo que ustedes le habían hablado solo más de 7,000 veces. No tengo más interpretaciones que darle. No hay nada más que decir. La definición presidencial de una acción irregular es justamente esta. Su definición siempre ha sido la misma: trabajar en nombre del pueblo estadounidense, de gobernar para todos los pueblos, avanzar en propuestas que mejoren su calidad de vida. Él no piensa que el bipartidismo se defina por el código postal, sino cómo se le puede dar asistencia al pueblo estadounidense. Gracias.
¿Cuándo anunciarán el reemplazo de Mira Tanden? No, pero se ha confirmado a una persona interina. No tengo nada que añadir. Sobre la diplomacia china con las vacunas, ¿qué pasa con aquellos países a los que China les está exigiendo que recorten nexos con Taiwán? Voy a verificar.